curva superior es raíz de x y esta es x al cubo. Entonces date cuenta que no es lo mismo la región, o sea, pensar en R2 que en R1, no van a tener la misma área porque están acotadas por curvas distintas. Es decir, de pronto si hubiera sido, yo creo que sí, que la de abajo fuera x cuadrado y la de arriba raíz de x, es la una la inversa de la otra, ahí sí debería haber mantenido la simetría y el resultado debe ser el mismo, pero aquí por lo que las curvas son distintas, R1 y R3 no son iguales. El dibujo ahí muestra, pues sí hay cierta similitud, pero no son regiones que tengan la misma área. Entonces, sí, profe, eso por la parte de las áreas, entiendo eso de la curva, pero por ejemplo, si estamos trabajando con el sólido que se genera por R1 sin tener en cuenta, porque cuando trabajamos con R1 realmente no influye la recta y igual a raíz de X. pero cuando rotas Entonces, R2 sí influye raíz de X, date cuenta que los radios van a ser distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, o sea, lo que te entiendo es que R1 gira alrededor de el eje X, ¿cierto? O sea, estaríamos pensando en un sólido como así más o menos, y que se forma cuando giramos R1. Bueno, aquí estamos poniendo todo R1 y girándolo alrededor del OA, ¿cierto? Eso es la que tú dices, ¿cierto? sí, sí, Ahí, señora. cuando hacemos un disco, miremos rápidamente porque no, creo que no deben coincidir. Cuando tú haces el corte acá, en un disco, no es hueco, es macizo, el radio del disco es la imagen del X, ese radio ahí es X cubo. Es lo que te entendí, a ver si fue así. Tú dices que debería dar lo mismo que el C. El C es rotar R2. No, señora. Tal vez no transmití bien la idea. No tiene que ver con R2, sino que, vale, ahí ya rotamos R1 con el eje X, que sería el A. Y yo pensé que habría simetría sí también con el C, que sería rotar R1 alrededor de AB. Ah, a ver, pero es que el radio, a ver, ¿cómo es el radio cuando rotas alrededor de AB? Entonces, si rotamos, o sea, yo entiendo, o sea, tú estás viendo la misma región, esta está pegada aquí en uno de los costados, entonces, cuando la giremos al otro, va a tener uno como la trompeta así como pues, levantada, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo son los radios? ¿Sí? ¿Cuánto es el radio de cada uno? Entonces, para cada radio es esta distancia, y esta distancia entonces sería 1 menos el X, ¿cierto? Y el X a través de esa curva es raíz cúbica de Y. ¿Sí? Ese sería el radio. ¿Sí? El Y va a estar variando entre 0 y 1. Sí, hasta ahí todo está igual. Ahora, pues, no sé visualmente, parecería que dieran lo mismo. No sé si en las cuentas fue que no te dio, miremos a ver. Porque, por ejemplo, para el A, o sea, rotando R1 alrededor de OA. Entonces estamos diciendo que el volumen sería pi por la integral, el acostado, en el que de la disco verde sería la integral entre 0 y 1 del radio, que es x al cubo, al cuadrado. O sea que el volumen nos estaría dando aquí pi, antes de integrar eso es x a la 6, integrado sería x a la 7z, evaluado entre 0 y 1. Y eso nos da finalmente pi séptimo, ¿sí? ¿Sí puede Sí, ser? señora. Sí, señora. Bueno, por el otro lado,
si pienso en girar alrededor de AB, entonces el volumen sería la integral, ahora el Y también varía entre 0 y 1, perdón, 0 y 1, de pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces el radio ahí es claro porque es 1 menos raíz cúbica de Y, ¿cierto? Sí, profe, yo lo puse igual. Y entonces, a ver, hagamos cuentas en esa, sería pi, para integrar vamos a desarrollar ese cuadrado, que sería la integral entre 0 y 1 de 1 menos 2 veces la raíz cúbica de Y más la raíz cúbica de Y al cuadrado de Y, ¿no? Desarrollando el cuadrado. Se nos daría pi por la integral de 1 que es Y menos 2 por la integral de Y a la 1/3. Sería 1/3 más 1, son 4/3 por 3/4. Más la integral de Y a la 2/3. 2/3 más 1 son 5/3 por 3/5. Evaluado entre 0 y 1. Entonces, a ver, me va a pasar por aquí arriba, que si me bajo se corre todo. Entonces sería pi por, evaluado en 0 se va a anular, entonces nos queda pi. 1 menos 2 por 3/4 son 3/2 más 3/5. ¿Cuánto da eso? Ahí dice que no está lo mismo, ¿no? Da un décimo. Entonces décimo. quedaría el volumen y décimos. O Y décimos. Y décimos. Sí, es por los radios que son diferentes, ¿no? Es decir, la distancia que hay con la curva, la distancia que hay del eje X a cada punto de la curva, ¿sí? Es diferente a la distancia que hay, ¿sí? Porque, o sea, si uno dice gráficamente, pareciera que la cuestión fuera la misma, ¿no? Pero esas distancias van variando y van cambiando muchísimo, ¿no? Entonces uno pensaría, digamos, este debería ser igual a alguno de los que está acá, pero parece que no, ¿no? Date cuenta que incluso hasta en el dibujo es más cerradito acá, ¿no? Es un radio chiquitico, aquí no tengo uno tan chiquito como ese, porque la función cúbica crece muy rápido, ¿no? Entonces, visualmente parecería que sí, pero las distancias, los radios ahí son diferentes. Entonces, a pesar de que listo. las figuras sean muy similares, ambas parecen como trompetas o sombreros gigantes, el radio en cada corte es diferente, ¿no? Profe, podríamos hacerlo girando alrededor de OC del eje Y. Ajá. ¿Cuál? ¿La R1? Sí, señora. R1. Bueno, aquí se me va a desaparecer todo esto, no hay problema, ¿no? A ver, esa misma alrededor de esto mismo, alrededor del eje de las Yes. Al girar ahí, el sólido sí resulta hueco, ¿no? Sería algo como... No, esto para... No tembló la mano, no quedó... Pero más o menos, digamos como la región que tengo ahí coloreada, el R1, al girar alrededor del eje Y cae al otro lado, es como más o menos ese triangulote que está allá, ¿cierto?
¿Cuál método creen que sea más adecuado para calcular el volumen de este sólido? Cortezas. ¿Cortezas? Bueno, por cortezas, entonces recuerden que si utilizamos cortezas, entonces la idea es girar, tomar un elemento de corte siempre paralelo al eje de rotación, ¿no? Entonces, es imaginarse uno un rectangulito típico aquí, tenemos en este, en paralelo al eje de rotación. Vamos a ponerlo aquí, colorearlo. Bien, y mira, ese rectangulito típico vaya al otro lado, que dé la vuelta, y al dar la vuelta, nos va a formar, uy, y me tiembla la mano, esperemos a ver si queda tan bello. Vale, más o menos así. Ahí más o menos vemos la corteza del cilindro, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ten en cuenta que vamos a tomar rectángulos paralelos al eje de rotación. Y si los tomamos paralelo a la rotación, implica que vamos a estar cortando, bueno, aquí porque está chiquitico, ¿no? Pero se supone que es todo esto, cortando entre 0 y 1, ¿no? El volumen será la integral de 0 a 1. ¿No? ¿Con respecto a qué variable? X. Con respecto a X, ¿no? Me cuenta que cogimos ese 0, 1, es que en ese problema como hay 0, 1 en los dos ejes, para que no nos confundamos, pero me cuenta que estamos haciendo cortes sobre el eje de las X, paralelos al eje de rotación. Bueno, como cuando integramos, cuando usamos las cortezas o cáscaras cilíndricas, ¿cómo es la fórmula? Aquí María Alejandra dice 2pi radio altura. Correcto, gracias. 2pi radio altura. Entonces, eso es digamos, ese es el detalle importante, ¿no? Vemos quién es el radio y quién es la altura en este caso. Pues, el radio, recuerden que siempre es la distancia que hay entre el elemento y el eje de rotación. Entonces, si yo quiero pensar en el radio, estoy pensando en cuánto mide este segmento, ¿no? ¿Cuánto mide eso? Uno menos raíz cúbica de Y. Porque 1 menos raíz cúbica de y. Mira que hay una cosa que pensar, ¿no? Es decir, ya sabemos que nuestra integral la vamos a plantear en términos de x, ¿cierto? Pero no olviden, o sea, esto siempre es bueno recordarlo, ¿no? Está un punto, la distancia de un punto al eje y se llama x, y la distancia de un punto al eje x se llama y, ¿cierto? Ahora, uno mira y dice, es x, depende de la integral. Si ya sabe lo que va a hacer con respecto a x, lo deja como x. Si fuera a plantear la integral en términos de y, averiguaría quién es ese x en términos de la curva. Pero en este caso, esa distancia simplemente es x. ¿Sí? Mínimo, uno dice aquí, cuando lo coja muy cerquita, mínimo 0, empieza a aumentar. Lo máximo que va a tener ese radio de longitud es una unidad. El radio simplemente es x. La altura. ¿Sí? Entonces, si de aquí a aquí hay x unidades, la altura, ¿sí? Esa distancia es un y. Es el y de ese x. Y el y de ese x es x al cubo. O sea, están corroborando a ver los ángulos. Entonces, el volumen es la integral entre 0 y 1 de 2pi radio altura. O sea, aquí queda simplemente x a la 4 de x. Para nuestro caso, aquí sería ver 2pi quintos
de x a la 5, evaluado entre 0 y 1. O sea que el volumen ahí es simplemente 2 piquitos. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si quieren, hagamos el ejercicio de plantearlo por arandelas. No se dar mismo 2 piquitos, pero obviamente ahí creo que sí debemos tener en cuenta esas diferencias que tú estás mencionando, ¿no? Pero digamos, por cortezas cilíndricas, que es la más sencilla para este ejercicio, es así simplemente. Ajá, Valentina dice, sí, claro, debe dar igual, pero creo que el planteamiento es más difícil por arandelas, ¿cierto? Pues no difícil, complicado, pero sí diferente, ¿no? Pues, ¿les parece si lo planteamos por arandelas también o no es necesario? Sí, profe. Bien, vemos, a ver, voy a borrar aquí mi corteza cilíndrica. Bueno, vamos a pensar entonces vamos a coger esta región, la marcada, está estallada, no me deja marcar abajo, pero gira alrededor del eje Y, ¿no? Entonces les decía, vamos a pensar en considerar ahora arandela, es decir, hacer cortes perpendiculares al eje de rotación, ¿no? Entonces, perpendiculares al eje Y. Entonces, un corte perpendicular al eje Y nos genera efectivamente un arandel. ¿Sí? Voy a coger aquí una típica por aquí a esta altura. Y, digamos, el hueco, no, eso no me da mucho aquí. Algo así. Entonces, esa es la vista así, un poco choneta, pero del arandela, ¿cierto? Entonces, si utilizo arandelas, recuerden, el volumen sería la integral de, aquí empezamos a mirar, dice, hago un corte aquí, uno más arriba, otro más arriba, otro más arriba, otro más arriba, y empiezo a cortar, ahora se cuenta que me estoy desplazando sobre el eje Y, de 0 hasta 1, pero ahora se cuenta que si coloco de una de Y, ¿no? Cogí los límites sobre el eje Y, pues voy a integrar con respecto a Y. Como es arandelas, recuerden, va a quedar pi, el radio grande al cuadrado, menos el radio pequeño al cuadrado. ¿Sí? Entonces, preguntar para ustedes, ¿quién es el radio grande? ¿Y quién es el radio pequeño? A ver, Linda, Rosángel y María Alejandra dicen que el radio grande es 1. ¿De acuerdo todos? Cuando uno, cualquiera de esas arandelas que tome, el radio siempre es de la distancia entre el E y S. La punta de todas las arandelas va a quedar sobre el segmento AB, ¿no? Entonces, ese radio grande siempre va a ser 1. Y el pequeño en el dibujo, a ver, marquémoslo, el pequeño en el dibujo es esta distancia, la rosadita. No, mentira, es más, un poquito más largo, ¿no? Hasta aquí. ¿Esa distancia cuál es? ¿Sí? Andrea nos dice que 1 menos raíz cúbica de Y. Valentina dice raíz cúbica de Y. Ajá. A ver, hay diferencia. Les doy cuenta que, ¿qué es lo que estamos midiendo? La distancia de un puntico
hasta el eje Y. La distancia de un punto al eje Y se llama X. Entonces uno tiene que averiguar quién es el Y, perdón, del X a través de esta curva que va subiendo, ¿no? Si esa distancia, aquí en pequeñito, lo llamamos X, uno dice, ese X, ¿quién es? Como es a través de la curva Y igual a X al cubo, ese X es el famoso raíz cúbica de Y. ¿No? La diferencia a ver, que nos estaba diciendo para aclarar, Andrea, ¿sí? La diferencia, el 1 menos la raíz, sería si estuviéramos midiendo este complemento de acá, el que estoy marcando en amarillo. Ese sí es 1 menos la raíz cúbica de Y, ¿no? Bueno, entonces aquí la integral sería pi por la integral entre 0 y 1 del radio grande, que es 1 al cuadrado, menos el radio pequeño, que es raíz cúbica de Y al cuadrado, que es Y a la 2/3 de Y. Y les tiene que dar exactamente el mismo 2pi quintos. No era tan complicada en este caso, ¿no? Al eje de rotación. ¿No? Y es que aquí, como estamos rotando alrededor del eje Y, entonces uno mide la distancia entre el eje Y, que es el de rotación, y el punto, la esquinita ya, el punto extremo de la arandela, ¿no? Pero depende, o sea, no siempre el eje Y. Porque, por ejemplo, si estuviéramos rotando lo que hicimos hace un rato alrededor de la recta X igual a 1, uno mira la distancia a la recta X igual a 1. Si aquí rotáramos alrededor de la recta Y igual a 1, uno mira la distancia de esa recta Y igual a 1. O sea, es siempre tener presente que los radios se miden del centro, que va a estar en todos los problemas ubicados sobre el eje de rotación. Por eso es importante tener claro esto, alrededor de quién estamos rotando. ¿Sí queda claro esto? Uy, la pregunta de Rosángela, sí, ni idea cuál era el que daba pidécimo, no sé. ¿Alguien sabe que no sé, lo hicimos ahorita, es que como en esta pantalla se van borrando? Camilo nos dice que el C. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a este taller? ¿Ninguno? Bueno, entonces, en la clase pasada habíamos... Dime. Qué pena. Ay, Don Sebastián, cuéntanos. No se te escucha. pero es más atrás. Perdón, es que no te entendí la primera parte. ¿Me la puedes repetir? Sí, profe, es del el punto 9 de áreas entre Del, curvas. del mismo taller. Sí, señora. El punto 9 de Ares. El de Y X a Q. al cubo y 2x menos x cuadrado. ¿Sí? Señora, mi duda es si es que el resultado me dio pues algo negativo y yo no sé si eso está bien. O sea, si la parte de abajo al hallar esa integral es negativa o se toma Si te dio como si fuera negativo un y área verificaste positiva. cuentas, no, si verificaste las cuentas y te dio negativa, es un error en el planteamiento, ¿no? Porque, o sea, en esos ejercicios, lo que es para áreas y para estos volúmenes, la sugerencia siempre es que hagan el gráfico porque justamente ahí es donde uno se da cuenta de ese tipo
de conflictos. Por ejemplo, aquí dice, bueno, y igual a x al cubo. Miremos a ver si fue el planteamiento. La cúbica, bueno, ahí teníamos un pedazo de la cúbica, recuerden, la cúbica hace como esto, ¿no? Entonces y igual a x cubo. La otra es y igual a 2x menos x cuadrado. ¿Qué tipo de representación tiene y igual a 2x menos x cuadrado? Es como una parábola hacia abajo. Una parábola que abre hacia abajo. Y si la escribo factorizada, puedo fácilmente ver los puntos de corte con el eje de las x, ¿no? Esta parábola corta en 0 y vuelve a cortar por acá en 2. El vértice, obviamente cuando cortan dos puntos, el eje siempre está en el punto medio de los dos cortes. O sea que el vértice debe tener primera componente 1. Y la segunda, pues la imagen de 1. A través de la función. Para nuestro problema, la imagen de 1 es 1. Aquí también pasa la cúbica por ahí. Entonces, a ver, el gráfico de esta parábola es algo como así. Bueno, creo que me puse la atención ahí, ¿no? Sí, señora. Ahí iría así. Así es. ¿Sí? Y vuelven a cortar en, Envuelven a, se vuelven a cortar sí, señor. abajo, a ver, sí. Pero creo que es el tuyo, es el mío el que se oye así todo, yo te estoy escuchando No, cortado. creo que es mi internet, profe. Se vuelve a cortar en -2, -8. -2, -8. Pues a ver, ¿qué tal? Uy, sí, sí, un dibujo. La ventaja, por ejemplo, si usáramos un graficador, mucho mejor, ¿no? Sí, ponen ahí, por ejemplo, estos gráficos sin GeoGebra nos quedan fáciles de hacer, ¿no? Bueno, se vuelven a cortar. Voy discúlpame ahí el machetazo, pero como para verlo, ¿no? En -2 me dices. Sí, señora, -2, -8. -2, -8. Esos puntos recuerden que los podemos determinar simplemente igualando las ecuaciones, ¿no? Haciendo x cubo igual a 2x menos x al cuadrado, ¿no? Equivale a tener x al cubo más x al cuadrado menos 2x igual a 0. Aquí, digamos, para los que no la pintaron en graficador, ¿no? Entonces sería x factor de x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. X cuadrado más x menos 2 lo podemos factorizar como x más 2 por x menos 1. Entonces ahí vemos que se cortan en 0, en menos 2 y en 1, ¿no? Exacto. Entonces, lo que podemos observar es que ya el gráfico de, mira, que la cúbica es negra, la parábola es roja, y lo que vemos es que en una parte del problema, la parte que está por debajo del eje, esta de acá, y la que va por encima es la cúbica, y por debajo va la cuadrática. Mientras que si consideramos este otro pedacito, los papeles se invierten. Entonces, para plantear la integral que nos permita determinar el área, tenemos que partirla en dos. Llamamos este A1 y este A2. El área que nos están pidiendo, de la región encerrada entre esas dos curvas, es la suma de las dos áreas. Para la primera, la integral entre quién y quién iría. Entre 0 y 1. Bueno, voy a llamar A1 esta de aquí abajo. Ajá.
Perdón, ¿es la de la izquierda, te refieres a la primera? Es de Sí. menos 2 a 0. De Menos menos 2. 2 a 0. La que va por encima, ¿sí?, es x al cubo menos el que va por debajo, que es la parábola, que es 2x menos x cuadrado de x. Hay de pronto errores que pueden suceder, o sea, es decir, digamos, de los que le pasan a uno así por omisión rápida, es que ese menos que está delante del paréntesis afecta a los dos términos. No sé si de pronto por ahí fue donde tuviste el error. A esto tenemos que sumarle el área 2, el pedacito chiquito rosado. Ahí, ¿cuáles serían los límites de integración? De 0 a 1. De 0 a 1. Y ahora, ¿quién va arriba? La curva que va por encima, en ese pedacito, es la roja, que es 2x menos x al cuadrado, menos la que va por debajo, que es la cúbica de x. Pues esa no la podemos escribir como una sola integral, no sé si ese fue el error que cometiste, ¿sí? Porque entonces aquí me queda así, como está la integral entre menos 2 y 0, de x al cubo menos 2x más x cuadrado, rompiendo el paréntesis que está allá, más la integral entre 0 y 1, de 2x menos x cuadrado menos x cubo de x. Eso tiene que dar una cantidad positiva así con ese planteamiento. Entonces, no sé, ¿sí fue así que la planteaste? Sí, pues no, sí, de hecho me había dado, pues, o sea, yo hice como dos resultados, uno con el positivo, otro con el negativo. Pero digamos, sí, el área negativa me había dado positivo, pero yo no sabía, no estaba seguro, y luego dije no, y invertí los estos, pero y ya me dio negativo. Pero O sí, sea, ya vi el ninguna de error. esas dos integrales, ninguna de las dos te va a dar negativo, No, así no, como debe están dar. planteadas. No, así no, No, exacto. pues Y estamos yo, siempre y yo buscando la mayor invertí. mínima. Exacto, y yo en una de esas la invertí porque creí que me había quedado mal y por eso fue que llegué después a negativo. Pero no, sí estaba, entonces esa era mi duda, profe. De acuerdo. No, pero te quedó claro. Sí, sí, señor. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ah, sí. Bueno, el otro taller, se me olvidó la que se pasaba, pero como apenas iniciamos el tema, ahorita lo vamos a mirar. ¿Alguien por allá preguntó el parcial? No tengo la menor idea todavía, o sea, no hablemos todavía del parcial, ¿no? Bueno, Jonathan dice que le dio 37 doceavos la suma de las dos. ¿Coinciden con Jonathan? Creo que Jodis Irina está de acuerdo. Entonces, Ana María también, entonces mira, para que compares, 37 doceavos, el resultado de esta año. Bueno, retomando la aplicación que estábamos considerando en la clase anterior, vamos a tomar una curva, le pusimos un apellido, ese suave, es una curva que sea derivable en todo un intervalo, que no tenga picos, definida aquí como una función de x. Entonces, el problema que resolvimos la clase pasada fue el del cálculo de la longitud del segmentico, de la curva. ¿Sí? Pensando en esa curva como un hilito entorchado, entonces uno si lo pudiera coger y estirarlo, ver cuánto mide el hilito que me describe esa curvita. Entonces recuerden que lo que hicimos en la clase anterior fue coger y dividir el intervalo AB en intervalitos pequeñitos, que equivalía a tratar de aproximar nuestra curva a través de una poligonal, medir cada segmentico, sumar las longitudes de los segmentos, ¿sí? Y así aproximamos y llegamos a que la longitud de la curva, ¿sí?, es la integral entre A y B
de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado con respecto a x, ¿no? Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Hicimos todas las cuentas ahí. Fue interesante en el sentido que para llegar a esa formulita tuvimos que acudir al teorema del valor medio para derivadas. Pues no recuerdo si alcanzamos a hacer algún ejemplo de aplicación de la fórmula o no. Sí, profe, hicimos un ejemplo. Sí, hicimos uno. María Alejandra dijo que no. Ah, pues uno. Bueno, vamos a mirar otro. Con este tipo de aplicación, por ejemplo, aquí no es tan necesario ver el gráfico, ¿no? Porque le dan a uno la ecuación de la curva y le dicen el intervalo en el que está definida, entonces uno simplemente no es necesario hacer la gráfica. Creo que sí, ya recordé que ustedes han mirado uno de los que yo tengo aquí planteados en el integrando. Creo que este fue el que hicimos, ¿cierto? El del logaritmo del valor absoluto de coseno. Vamos a ver, hacer este, por ejemplo. Ven que la relación que obtuvimos fue para una función de x, pero si uno intercambia los papeles, pues obviamente puede trabajarlo para una función de y, ¿no? Entonces dice aquí, cojamos la curva x igual a y a la 4/8 más 1 sobre 4y cuadrado, el y variando entre 1 y 2. Pues eso también aquí mucho mejor sería si nos apoyáramos en el graficador. Y nos debe dar un arquito, un arco. Colocarlo aquí. X igual a y a la 4/4 más 1 sobre 4y cuadrado. Y entre 1 y 2. Está invertido el procedimiento que describimos en la clase pasada, las cortábamos aquí. Obviamente, pues, el correspondiente, el análogo, si miramos ahora una curva como función de y, ¿no? Si digo que esta es x igual a g de y, quiero calcular la curva o la longitud de la curva, pues el procedimiento análogo ya sería partir sobre el eje y y utilizar el mismo principio que utilizamos para encontrar la formulita. En este caso, como uno parte sobre el eje y, nos dará la integral entre c y d de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función con respecto a y al cuadrado por dy. Entonces, el procedimiento, repito, es como si rotáramos el anterior. Entonces aquí la fórmula no va a ser nada raro, simplemente va a ser, tenemos los extremos de y, pues, el y va a variar entre 1 y 2, ¿sí? De la raíz de 1 más, ¿sí? La derivada de x con respecto a y al cuadrado por dy, ¿sí? X es nuestra función. Para estas cuentas, por la presencia de la raíz, una sugerencia importante es tratar de simplificar muy bien lo que tiene que ver ahí con la derivada, el cuadrado de la derivada de la suma con 1, que eso que quede debajo del radical esté lo más simplificado posible. Entonces vamos a empezar aquí por derivar. Para derivar voy a reescribir la expresión, ese y cuadrado que está en el denominador, lo voy a subir. Voy a escribirla así, que me quede más fácil hacer la derivada. Entonces, aquí derivo x con respecto a y me daría la derivada de y a la 4/4 sería y al cubo, ¿cierto? Baja 4, se cancela con el otro, entonces queda y al cubo. Menos, en el otro nos queda 2 y a la menos 3 sobre 4. Voy a escribirlo así, y cubo menos
El 2 y el 4 lo puedo simplificar, entonces voy a escribirlo así. 1 sobre 2 y cubo. ¿Hasta ahí habrá algún problema? Es la derivada. Ahora, voy a hacer aquí aparte todas esas cuentas algebraicas porque lo que les decía es la recomendación en esta aplicación es que ese integrando se nos simplifique al máximo porque integrar raíces cuadradas de una función rara dentro en general no es sencillo, ¿no? Entonces, para que nos quede simplificado, vamos a hacer aquí aparte eh, esta operación, llevar al cuadrado y sumar 1. La derivada que es y cubo menos 1 sobre 2y cubo, la vamos a elevar al cuadrado, le sumamos el 1, ¿no? Eso es lo que está debajo de la raíz. Aquí, primero al cuadrado, sería y a la 6, menos 2 veces el primero por el segundo, es 2y cubo, por 1 sobre 2y cubo, nos da 1, ¿cierto? 2 veces c, más el segundo al cuadrado, 1 sobre 4y a la 6, más 1. Ya que simplificado acá, este menos 1 y este se cancelan, me queda y a la 6 más 1 sobre 4 y a la 6 Bueno, voy a desarrollar esto, sería 4y a la 6, haciendo como un denominador. En el numerador nos queda 4y a la 12 más 1. No me he equivocado en ninguna parte por acá. Por favor, que estén pendientes. 4, 1, vamos de menos 2, menos 3 sobre 4, y aquí menos. Me parecía que había algo raro, pero no. Es la derivada al cuadrado. Ajá. Bueno, entonces ya ahí simplificado, porque es que veo que la integral como que no nos va a quedar tan simple, quedaría la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de 4y a la 12 más 1 sobre 4y a la 6 de y. Bueno, ¿qué podemos hacer en esa integral? Ella es positivo, entonces yo podría de pronto aquí repartir la raíz para numerador y denominador, pues queda 4y a la 12 más 1 sobre 2y a la 3 de y, ¿no? Exacto, sacar el denominador queda 2y a la 3. Y ahora, racionalización, dice Rosángela.
Sustitución trigonométrica. A ver, voy a pasarla a la otra hoja que aquí no me cabe, entonces es la integral entre 1 y 2 de la raíz cuadrada de 4y a la 12 4 y a la 12 más 1 de y. Ajá. Bueno, a ver, para hacer la sustitución trigonométrica, haríamos, yo la doy más simple. A ver, este 4 ya a la 12, ¿será que nos conviene verlo así como 2y a la 6 al cuadrado más 1? O verlo como 2y a la 3 más bien 2y a la 3. No, no me sirve, ¿no? Mm, ¿Será que vale una sustitución? Hagamos una sustitución intermedia, a ver si yo tomo como 2y a la 6, a ver qué pasa. El de unos queda 12y a la 5 de y. Un ensayito por acá, a ver, sería la raíz cuadrada de o al cuadrado más 1 sobre 2y cubo, y el de y sería de u sobre 12y a la 5. No me funciona muy bien, ¿no? Porque nos queda un y a la 8 que escrito en términos de u está más feo. ¿Qué haría yo mal aquí? No me equivoqué, seguro, sin ningún paso aquí. Permítame un segundito, yo reviso, porque viene el ejercicio, porque es que pues, la idea era que no irlos a confundir ahorita con una integral rara. Y a la 4 octavos sobre 1, 4y cuadrado. Tal vez sí, ¿no? Es sobre 8. Porque, no, aquí lo copié mal, ¿no? Era octavos. Y me parece que mal lo copié mal. Eso va a alterarnos muchísimo las cuentas. Es por lo que estaba diciendo, es que los ejercicios que tienen que ver con longitud de arco, dada la presencia de esa raíz, no todos son fáciles finalmente a la parte final, en la integral, ¿no? Se toca seleccionarlos muy bien, si no le toca a uno usar métodos de integración numérica para aproximarlo. Entonces veamos aquí con este pequeño ajuste, o sea, si no fuera el cuartos como yo tenía ahí, sino con el octavos, a ver cómo cambia. Pues cuando derivo acá, baja 4 y a la 3 sobre 8,
Entonces nos queda y al cubo medio, ¿cierto? Entonces la derivada queda con medios. Digamos que esto nos va a hacer un pequeño cambio. Ahora aquí. Yo lo había resuelto y dije, por eso les insistía que hice yo mal, que no me daba tiempo. Entonces, a ver, si es así, ¿cómo nos queda? El primero al cuadrado sería y a la 6 cuartos menos 2 veces el primero por el segundo. Pues 2 veces el primero por el segundo daría un medio. ¿Sí? 2y cubo medios por 1 sobre 2y cubo. Esto da un medio, más el segundo al cuadrado, que sería 1 sobre 4y a la 6, más 1. ¿Qué equivale a tener? A ver, y a la 6 cuartos, más 1 sobre 4y a la 6, más un medio. La simplificación de menos un medio y 1. Ahora sí, con eso, ven, si hago la suma, ¿sí? Voy a escoger el máximo común denominador. ¿Sí? El más grande que los contenga 4, 4y a la 6 y 2, es 4y a la 6. Pues, recuerden, cuando uno escoge el máximo común denominador, entonces lo que hace es coger ese común denominador y dividirlo entre cada uno de ellos. Entonces, 4y a la 6 dividido entre 4 nos da y a la 6. Por y a la 6 sería y a la 2. Más 4y a la 6 dividido 4y a la 6 da 1. Por 1, 1. Y 4y a la 6 dividido 2 da 2y a la 6 por 1, 2y a la 6. Este sí salió bonito, porque en el denominador nos queda 4y a la 6, y en el numerador pues les voy a ordenar de mayor a menor, y a la 12 más 2 veces y a la 6 más 1. Ese numerador, obsérvenlo bien, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos factorizar como y a la 6 más 1 al cuadrado sobre 4y a la 6. Entonces, se cuenta que ya con esa simplificación, ahora sí, cuando lo metan en la raíz, las cosas se facilitaron mucho. Nos queda la raíz cuadrada de, es 1 más la derivada al cuadrado, o sea, y a la 6 más 1 al cuadrado, sobre 4y a la 6 de y. Recuerden que ahí nuestra y está tomando valores positivos porque está variando entre 1 y 2. Entonces, cuando saque la raíz no hay problemas de valor absoluto, ¿no? El comentario es por eso, ¿no? Porque recuerden que en general la raíz cuadrada de un cuadrado es el valor absoluto de lo que está dentro, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos plena seguridad de que lo que está por dentro es positivo porque nuestra y está variando entre 1 y 2. Entonces, al sacar raíz cuadrada de ese, nos va a quedar y a la 6 más 1 sobre 2y a la 3 con respecto a y. En el trauma que fue la raíz, porque cuando con el otro ejercicio, si no hubiera cogido con el octavo, esa integral no era nada simple de trabajar y en último, recuerden, como último recurso, no se les olvide ese trabajo que hicimos en la primera etapa del curso, que fue las reglas de integración numérica, ¿no? El Simpson, o la regla del trapecio. Aquí, bueno, para finalizar el problema sería la integral entre 1 y 2 de reparto el denominador, esto es lo que tengo que tener y a la 3 medios,
más 1 sobre 2y a la 3 con respecto a y. Y esa parte sí es integrable, ¿no? Vamos a hacer al otro lado. Nos queda la integral entre 1 y 2 de y al cubo medios más 1 sobre 2y cubo, que es equivalente a integrar 1 sobre, integrar entre 1 y 2 de y al cubo medios más y a la menos 3 sobre 2. Voy a sacar el 1 medio factor común de integral de y a la 3, y a la 4 sobre 4, integral de y a la menos 3, es y a la menos 2 sobre menos 2. Entre 1 y 2. Da 1 medio de 2 a la 4, 16 cuartos, menos 1 octavo, cuando y vale 2, 2 al cuadrado 4 por 2, 8, menos, ahora cuando y vale 1, se da 1 cuarto menos 1 medio. Ahí la idea es encontrar el resultado final de esa operación que debe ser con plena seguridad una cantidad positiva, ¿no? Estamos midiendo la longitud de una curva. Bueno, entonces, bueno, aquí se nos dispersó un poquitico el problema porque había cometido un error al copiar el ejercicio, pero el procedimiento, sí, la recomendación importante es para esta aplicación y la que viene enlazada con esta, que vamos a mirar ahorita, en la parte algebraica es clave. Simplificar para que el integrando, lo que quede dentro de la raíz, sea lo más simplificado posible y que la integral que resulte sea fácil. Habrá casos en que es imposible y entonces tocará usar integración numérica o aproximarla utilizando algún software, ¿no? Es decir, cualquier integral definida, si la función interna es continua, recuerden que existe. Lo que no siempre se puede es hacer uso del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, no sé, aparte, independiente del errorcito ahí que se nos ha presentado, ¿lo demás todo en claro? A ver, el siguiente que les voy a proponer para que recuerden la segunda parte del teorema fundamental, la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Vamos a calcular la longitud de esta tercera curva, ¿sí? Definida como una integral. Entonces hay que pintarla, es complicado, mucho más complicado, pero no necesitamos un gráfico, ¿no? Entonces hay una curva, una función que se define de esa manera. El X toma valores entre 1 y 16, queremos encontrar la longitud de la curva. Entonces, por favor, apliquen la formulita ahí. Un par de minuticos para que la trabajen.
¿Listos? Ah, me distraje. Johan dice 124 quintos, María Alejandra, Juan Camilo y Linda confirman, ¿no? ¿Los demás llegaron a ese resultado? 124 quintos. Para este problema la longitud sería la integral, el x varía entre 1 y 16, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado con respecto a x, ¿no? Entonces, lo único rarito de este problema es cuál es la derivada de y con respecto a x. Recuerden cómo se deriva una integral donde la variable está en el límite. Entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Cuánto nos daría esa derivada? ¿Cuánto? ¿Qué nos daría? ¿Sí? La misma función, pero en términos de x, ¿sí? Recuerden esta derivada sencilla que nos da el teorema fundamental del cálculo. La derivada integral con límite variable es la función evaluada en el límite variable. Es por la derivada del límite variable cuando hay una compuesta, ¿no? Pero simplemente es eso. Entonces, claramente aquí uno dice, si esta derivada la elevo al cuadrado, se eleva a la raíz grandotota, entonces nos queda simplemente raíz de x menos 1. Entonces, esta integral resulta ser la de 1 a 16 de la raíz cuadrada de 1 más el resultado de la derivada al cuadrado, la raíz de x menos 1 con respecto a x. Se va el 1 con el 1 y nos queda la integral de la raíz cuadrada de x. Esa es la raíz cuarta. X a la 1/4 de x. Y lo que dice Johan y corroboran los demás compañeros, el resultado de esta integral es 124 quintos. Bueno, entonces repito ahí, lo interesante es que nos permita repasar, por ejemplo, esa parte del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que era algo así, ¿no? La derivada con respecto a x, de la integral entre a y x de gt de t, como lo estudiamos allá de f de t de t, es simplemente f calculado en x, ¿no? Eso es lo que utilizamos ahí. Bueno, ¿habrá algún problema con esto de cómo calcular la longitud de un arco? Entonces, con la fórmula base y la recomendación, pues yo repito, es la parte de manipulación algebraica, ¿no? Porque vamos a mirar cómo esto está íntimamente relacionado con otro problema adicional de tipo geométrico, que es lo que llamamos el área de una superficie de revolución. Entonces ya nosotros vimos cómo se calcula
el volumen del sólido que se obtiene al girar una región plana alrededor de una recta. Ahora podemos pensar en si esa región la giro, me forma un sólido. ¿Cuál sería el área de la cáscara de este sólido? Pero cuando hablamos del área de una superficie, estamos haciendo referencia a cuál es el área de la cáscara. Entonces, si cogiéramos el sólido y lo desbaratáramos y lo lográramos planchar, ¿qué obtendríamos ahí? ¿Qué región plana obtendríamos y cuál sería su área? Entonces, a eso hacemos referencia con el área de una superficie. Por ejemplo, si estamos pensando aquí en un cono, el cono es un sólido de revolución. Pues imagínense que desarman el cono. Si desarman el cono, estamos pensando en la superficie lateral, me dice, ¿qué región obtengo? Desbaratado y planchado, lo que uno va a tener es algo más o menos como así, ¿no? Casi un triángulo, pero con uno de los lados curvos, ¿no? Entonces, cuando yo digo, ¿cuál es el área de la superficie de un cono? Estoy preguntando, pues, ¿cuál es el área de esta figura que yo necesito para armar el cono? Más fácil, si yo desbaratara un cilindro, ¿qué obtendría? Ya un cilindro sin pensar en las tapas. El área exterior, así, de la superficie. Entonces dice, un rectángulo, dice, desarme ese cilindro y va a obtener un rectángulo. Entonces, el área de este rectángulo es lo que llamamos ahí el área de la superficie, ¿no? Entonces, ese es el problema más o menos que vamos a considerar en este momento, ¿no? Con un sólido de revolución, ¿cómo se calcula el área de su superficie? Entonces, igual que en las otras aplicaciones que ustedes encuentran aquí, nos hemos pasado toda la geometría euclidiana, ¿no? Para calcular el área entre curvas, el principio fue calcular el área de un rectángulo. Entonces necesitábamos saber la formulita del área de un rectángulo, que pase por altura. Para calcular los volúmenes, utilizando, por ejemplo, los discos, tuvimos que apoyarnos en el área de los discos, que es pi radio cuadrado. Si estábamos calculando de las cortezas cilíndricas, tuvimos que acudir a la fórmula ya de la geometría de cómo se calcula el volumen de un cilindro. Pi, radio cuadrado por altura, bueno, etcétera. En todas siempre hemos ido a buscar en la geometría una fórmula para venir aquí a tratar de generalizarla. El problema de la geometría es que es para figuras bien específicas. Entonces lo que hacemos es coger una figura rara, ¿no? Y descomponerla en esas figuras conocidas que se tienen en la geometría básica para poder aplicar sus áreas, sus fórmulas. Ese mismo caso lo tenemos aquí, en el problema de encontrar el área de una superficie de revolución. Va uno a la geometría y dice, oiga, ¿cómo se calcula el área de un cono truncado? Eso que está ahí pintado en un área, es un cono truncado. Un cono es en la punta. Aquí está en la punta y eso es lo que llamamos un cono truncado. Es decir, antes estabas el cono completito. Entonces, le cortamos la punta y lo que se obtiene es un cono truncado. Cuando uno trabaja en un cono truncado, pues obviamente puede distinguir aquí varios elementos. Dos radios, uno grande, el de la base, y otro radio pequeñito de la base superior. Las dos caras paralelas que resultan ahí, ¿no? R minúscula, R mayúscula. ¿Sí? Este R barra es el promedio entre los dos. Entonces, hay de R barra como el radio promedio, el radio medio. También ya lo hemos considerado cuando habíamos hablado del volumen de la cáscara, nos ha parecido algo así, ¿no? El radio promedio, recuerden que es la semisuma de los dos, ¿no? Radio promedio. Y el otro dato importante en los conos truncados es la longitud de este, llamémoslo segmento, es el que uno llama la generatriz. ¿Sí? Ese segmento generatriz es el que segmentico, digamos, ahí del lado
de la región, cuando gira genera el cono truncado. Entonces, como la idea es venir a la geometría y preguntarle, oiga, ¿cómo se calcula el volumen, perdón, el área de ese cono truncado? Entonces, en geometría aparece esta fórmula. Entonces, el área de la superficie, ¿no? Estamos mirando en la cáscara del cono truncado, se obtiene así. 2 por pi por el radio promedio por L, que es la generatriz, ¿no? Esta generatriz. El radio promedio, otra vez, siempre que uno habla de radios, y hace un ratico preguntaban, dice, el radio siempre se mide al centro, ¿no? La distancia al centro, ¿no? Este cono tiene como un eje de simetría por dentro, entonces cuando hablo de radio promedio es la distancia al centro. Bueno, esa es la pregunta que fuimos a hacerle a la geometría. Es una fórmula que de pronto pues, menos recordábamos, es más común recordarla el área del rectángulo, el área de un círculo, el volumen de un cilindro. Entonces, aquí la recordamos. La vamos a usar, ¿no? El área superficial de un cono truncado la obtenemos multiplicando 2 por pi por el radio por la generatriz, ¿no? Siendo la generatriz el segmentico está sobre, digamos, la parte lateral del, de nuestro cono truncado. Entonces vamos a mirar en términos nuestros, ahora de nuestros sólidos de revolución, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar, aquí esto. Ahora, vamos a pensar en este problema. Vamos a considerar la región que está limitada por esta curvita, y igual a f de x, y el eje de las x, esta región, en ese intervalo, y la vamos a girar alrededor, digamos en el intervalo AB, y vamos a girarla alrededor del eje de las x. Pues ya tenemos más o menos idea ahí el sólido que se nos forma, ¿sí? En este caso, imagínense esa región girando, va a formar como, no sé, como una especie de jarrón de florero. Aquí en mi dibujo, algo más o menos así. Entonces les decía, nuestro problema consiste en determinar el área de la superficie, ¿sí? Pues si fuera un jarrón, pues lo pudiéramos desbaratar y planchar, entonces el área de esa región que obtengo después del desbarate y el planchado de esa región. Entonces el problema lo vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces, vamos a coger nuestra curvita, nuestra región, y como lo hemos venido haciendo en todos los casos, entonces vamos a tomar una partición del intervalo AB. Una partición uniforme. Recuerden, una partición uniforme donde todos los intervalitos tengan la misma longitud. La longitud sea delta de x. Entonces lo que sabemos es que cuando marcamos esa partición, cada uno de esos punticos tiene una imagen. Y esa imagen pues, va a marcar un puntico sobre la curva. ¿Sí? Esos punticos sobre la curva los consideramos en la sesión pasada para aproximar la longitud de la curvita. Aproximarla a través de una poligonal. Entonces la idea es que vamos a imaginarnos lo siguiente. Cada imagen de la partición nos marca los dos puntitos. Vamos a coger dos ahí específicos. Si nos imaginamos ahí dos consecutivos, ¿sí? El segmentico que une esos dos, ese que aparece ahí en rojito, y me imagino
que ese rojito gira alrededor del eje de las X, entonces lo que puedo intuir es que lo que genera ese segmentico rojito al girar alrededor del eje X es un cono truncado, ¿cierto? Cada uno de esos segmenticos, cuando miren, por ejemplo, ese segmentico cuando gira alrededor del eje de las X, ese cae aquí a este lado, de frente voy a ver esto, que eso corresponde a un cono truncado, ¿no? Pues cada pedacito de esos, cada arquito lo giro y me forma un cono truncado. Como nos valimos de la geometría corriente para encontrar el área del cono truncado, el área de la superficie del cono truncado, entonces vamos a utilizarla aquí. Por ejemplo, para este vamos a llamar ese el iésimo cono truncado. Es el área de esa superficie, llamémosla iésima, es 2pi por el radio. ¿Sí? Recuerden la fórmula que estábamos mirando ahorita. 2pi radio promedio por la generatriz. Entonces, el radio promedio aquí sencillamente va a ser la distancia, para que no nos confunda ahí, va a ser la distancia que hay aquí de la imagen del punto medio de ese intervalito. Ese es nuestro radio promedio. ¿Sí? Ese radio promedio lo podemos ver simplemente como la imagen de algún X que está en ese intervalo. Un X y aquí en la mitad. Por la generatriz. Resulta que la generatriz, voy a poner la lupa aquí para que la veamos, la generatriz, como dice, es la longitud de este segmentico, pero la longitud de ese segmentico es casi el pedacito de la longitud del arquito ahí. Entonces vamos a escribir así, la longitud del arquito, del iésimo arquito. Eso es lo que mide la generatriz. ¿Sí? Eso que tengo ahí, decía, es el área de la superficie de uno de esos conos truncados. Pues, como queremos el área de la superficie completa, entonces lo que haremos será sumarlas. Pero además de sumarlas, entonces la suma nos dará una buena aproximación, pero si quiero un valor exacto, entonces afino la partición para que no desperdicie ahí, o sea, no. Por ejemplo, acá uno dice, si la curva iba así y el segmentico hace esto, uno desperdicia ahí pedacitos, ¿no? Entonces, entre más chiquiticos sean esos segmenticos, más aproximados van a estar a la curva. Entonces, tomamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma de las áreas superficiales de cada uno de esos conos truncados, de 1 a n. El área de cada uno de ellos es 2 por pi por la imagen de un X en cada uno de esos intervalos por la longitud de cada uno de esos segmenticos. Equivale a la longitud de cada uno de esos arquitos de curva. Lo que va a resultarnos aquí, lo especial, es lo siguiente. La función f la estamos tomando continua. La longitud de esos arquitos nos genera una expresión, una función continua. Entonces, ese límite de esa suma de Riemann se va a transformar en una integral. Vamos a tener que el área de la superficie va a ser la integral entre a y b, que fue el intervalo que partimos, sobre el x, de 2 por pi por el radio. En este caso, para nosotros el radio es la imagen de un xy, que en el límite es la imagen de cualquier x. Por, aquí, vamos a sumar las longitudes de todos los segmentos. Las longitudes de todos esos segmentos vienen a darnos la longitud de la curvita.
Y la longitud de la curvita, nosotros sabemos que es la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, en este caso por dx. Entonces, esta es la relación, como digo, 2pi radio generatriz. Este es el radio y esta es la generatriz. La generatriz resulta ser la longitud de la curva. Entonces, por eso advertí hace un momentico que lo que estábamos haciendo, el cálculo de la longitud del arco, va a ser clave para el cálculo del área de una superficie de revolución. Lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Entonces, nuevamente, este es un caso especial, estamos girando alrededor del eje de las X, entonces tenemos 2pi radio por la longitud de la curva. El radio puede variar, ¿no? Entonces, aquí porque es distancia al eje de las X. Pero si estoy girando, por ejemplo, alrededor de una recta distinta al eje, toca hacer la consideración, ¿no? Entonces, por eso cuando pensemos ahí en la relación, para encontrar el área superficial, no nos limitemos simplemente a esa fórmula, ¿no? La pensamos más general. 2 por pi por el radio promedio por la generatriz, ¿no? De X o de Y, dependiendo de sobre cuál intervalo haga uno la partición. Entonces, vamos a aplicar la unidad. El cálculo aquí, por ejemplo, del área de la superficie que vamos a generar aquí. Vamos a suponer que rotamos la región, la curvita raíz de 1 más 4x en el intervalo de 1 a 5 alrededor del eje de las X. Voy a pasarle una hojita por aquí aparte. No es necesario, pero vamos a, bueno, de pronto sí es necesario mirar la región, ¿no? Y cuando x vale 1, nos da raíz de 5. Cuando x vale 5, daría 21, raíz de 21. Es una curva algo más o menos como así. Dice, esta curvita va a girar alrededor del eje de las X, entonces tenemos ahí esta región gira alrededor del eje de las X. Va a formar ahí como una especie de tazón, ¿no? Nuestro problema es encontrar el área de la superficie, el área del cascarón. ¿Sí? Pues aquí es esta parte de acá. Estamos calculando ahora el área superficial. Recomendación aquí pensando en que coja un pedacito de la curva. Imagínense que ese pedacito gira y veamos el cono truncado que se forma. ¿Sí? Más o menos así, ¿no? El conito truncado no es este. Pensamos que el área de la superficie será la integral. ¿Sí? Aquí vamos a coger los pedacitos a lo largo de la curva que equivaldrá a partir el intervalo de 1 a 5 que está sobre el eje de las X
Entonces integramos respecto a x de 2pi. Radio promedio. El radio promedio de la distancia del pedacito de segmento que va a girar al eje de rotación. ¿Sí? Nuestro eje de rotación aquí es el eje X. ¿A qué es igual esa distancia? ¿Sí? ¿Quién es aquí este radio promedio? Algún Y, exacto, ¿no? Esa distancia se llama Y. Uno dice, el Y de este X, ¿sí? Y el Y de nuestro X es la raíz de 1 más 4X. Ese es el radio. La imagen de X. Pues reemplacemos acá. Nos queda 2pi en radio promedio, que es la raíz de 1 más 4x, por la longitud de la curva. Es decir, tenemos que dar la longitud de la curva, que es 1 más la derivada al cuadrado. Más cuentas que hacer aquí. Porque se cuenta que nos aparece aquí la raíz que teníamos antes, que era el problema de simplificar al máximo para que la integral nos quede sencilla, que viene esa raíz con el otro término, ¿no? Entonces vamos a tratar de simplificar muy bien el integrando para que la integral no sea el trauma aquí, ¿no? Entonces aplicamos aquí una alta dosis de álgebra para simplificar un poquitico nuestro problema. Entonces encontremos por acá, y' sería la derivada de y, la derivada de esta raíz cuadrada. Bueno, la raíz, derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada interna. En este caso es 4. Aquí y' nos da 2 sobre la raíz de 1 más 4x. Pues vamos aquí a hacer la relación. ¿Cómo nos queda? Integral de 1 y 5 de 2pi raíz de 1 más 4x por la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. ¿Sí? La derivada al cuadrado nos queda 4 sobre 1 más 4x de x. Hasta ahí, ¿vamos bien? Bueno, entonces continuamos con la simplificación. Vamos a sacar el 2pi de la integral. Esta raíz de 1 más 4x se queda ahí. Pero en la otra raíz vamos a desarrollar la suma. El común denominador aquí va a ser 1 más 4x. Y el numerador nos da 1 más 4x más 4. De x. Y ya parece que se alivió la cosa porque se cuenta que esta raíz se va a cancelar con la raíz que nos resulta en el denominador. Entonces, el área de la superficie es 2pi por la integral entre 1 y 5 de la raíz cuadrada de 5 más 4x de x. Esa raíz tiene una integral inmediata, ¿no? Si uno quiere, aplica sustitución o puede directamente tener en cuenta que va a integrar una raíz cuadrada. La derivada interna es 4. Recuerden que la derivada interna sale, cuando es constante, sale a dividir. Y la integral de la raíz cuadrada es 5 más 4x a la 3 medios por 2 tercios, ¿no? Esto valor de 1 y 5.
Entonces las cuentas aquí, 2 por 2, 4, con este 4 se van, queda pi tercios. El 4 se te perdió, ¿de dónde fue que lo saqué? Ah, de la derivada interna, ¿no? 5 más 4x. Si hiciera u igual a 5 más 4x, de u sería 4, ¿no? Que sale a dividir. De ahí salió ese 4, Los Ángeles. Bueno, aquí, cuando x vale 5, entonces nos da 20 más 5, 25 a la 3 medios, menos, cuando x vale 1, nos queda 9 a la 3 medios. Todavía se puede simplificar manualmente porque aquí 25 a la 3 medios, pues, si yo hiciera 25 a la 1 medio nos da 5. 5 al cubo da 125. 9 a la 3 medios. Pues también 9 a la 1 medio es 3, a la 3 da 27. Daría 98 pi tercios. Entonces, bueno, nuevamente, lo importante es que plantee uno bien la integral y de ahí en adelante es que tenga mucho cuidado porque cuentas algebraicas hay que hacer hartas. Son de cuidado y sencillas, ¿no? Les voy a proponerles uno para que practiquen y lo comparamos ahorita. A ver, por ejemplo, este segundo dice, va a rotar alrededor del eje Y, ¿no? Y igual a un cuarto de x al cuadrado menos un medio logaritmo natural de x entre 1 y 2 gira alrededor del eje Y. Es plantear y calcular la integral para obtener el área de la superficie. 4 minuticos, ahí lo comparamos.
que estuvimos haciendo. Estuvimos trabajando toda la parte de matrices cambio de base. Recordemos que iniciamos con más Bueno, alfa ¿listo? n, v n. Bueno, se me bloqueó el GeoGebra y no la puedo pintar, pero ¿ya la plantearon todos?
No sé aquí si la curva va creciendo o va creciendo. ¿Alguien la pintó? Ahí va creciendo, profe. De 1 a 2 va creciendo. Va creciendo. No, gracias. Un pedacito ahí, un arquito ahí. Pero no hay necesidad de despejar X, Sebastián, ¿no? Porque aquí se cuenta que en realidad uno está, y pues la descripción ahí es girando la curvita alrededor del eje Y, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensar es en un pedacito de esto, un tricito ahí chiquito de curva. Cuando gira, ese pedacito chiquitico forma el cono truncado, ¿no? Entonces, ¿cómo plantea uno ahí el área de la superficie? La integral de 2pi el radio. Entonces el radio viene siendo aquí la distancia a la que se encuentra este arquito del eje. Esta distancia, ¿cómo se llama? X. Exacto, dice X. Por la longitud de la curva. Y yo puedo calcular la longitud de la curva en términos de X. 1 más la derivada de Y con respecto a X al cuadrado. ¿No? Y ahí dejarlo en términos de X, y son los valores que conozco de 1 a 2. Entonces uno parte aquí y como lo que va a coger es el pedacito del arco para girarlo, entonces no tiene una necesidad aquí de despejar, de pronto esa era la preocupación. ¿Sí? Pues Juan Sebastián. ¿Sí? Ahora, no sé, y decían varios que tenían planteada la integral resulta fea, o a ver, de 1 a 2 de X, la raíz cuadrada de 1 más la derivada de nuestra función. Sería 2/4, o sea, 1/2 de X menos 1 sobre 2 veces X al cuadrado de X. ¿Sí la plantearon así? Ahora bien, es toda esa parte de la álgebra, ¿no? En la parte algebraica, a ver si nos queda integrar entre 1 y 2 de esta X. Y aquí quedará raíz de 1 más. Toca desarrollar primero el cuadrado, que sería X cuadrado cuartos, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces nos da 1/2. Y va a aparecer al que hicimos un rato. Más 1 sobre 4X al cuadrado. Dos pi integral entre 1 y 2 de X por la raíz de, aquí este 1 menos 1/2 da 1/2, entonces queda X cuadrado cuartos más 1 sobre 4X al cuadrado más 1/2, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, 2pi. Bueno, toca hacer la suma interna.
Entonces, en esa suma interna va a ser aquí un borradorcito pequeñito, el denominador común es 4x cuadrado, el máximo común denominador, y entonces nos quedaría aquí por dentro 4x cuadrado dividido 4 da x cuadrado, por x cuadrado nos da x a la 4, más 1, más 2x cuadrado. Va a resultar ahí también en el numerador un trinomio cuadrado perfecto. X a la 4 más 2x cuadrado más 1 sobre la raíz de 4x cuadrado. Simplificado nos da 2x. Ten en cuenta que la parte algebraica es clave aquí, ¿no? Porque eso simplifica mucho. Se va esta x con esta, este 2 con este. Y nos queda pi integral entre 1 y 2 de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Porque esto que está aquí adentro es x cuadrado más 1 cuadrado. ¿Sí? Entonces ya ahí el paso final es muy sencillo. ¿Sí? ¿Lo ven claro ahí? Y lo último, Rosangela, fue, quité la raíz porque, a ver, en el numerador íbamos en esta expresión, ¿no? Es de un saltico allá al otro lado, pero esta expresión, la del numerador, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si tuvieras x cuadrado más 1 cuadrado sobre 4x cuadrado. ¿Mm? Entonces, como era la raíz de eso, pues, ahí fue que eliminamos la raíz con el cuadrado, ¿no? Raíz de este cuadrado nos da x cuadrado más 1. La raíz del denominador, 2x, y el 2x se simplificó. ¿Sí? Bueno, les voy a subir ahorita el siguiente taller ahí a la plataforma. En ese hay unos ejercicios de longitud de arco y otros de área de superficie para que practiquen estas dos, ¿no? Pues si se dan cuenta es mucho más álgebra que cualquier otra cosa, ¿no? Tiene uno que depurar muy bien el integrando para que la integral que aparezca sea fácil de calcular. Entonces, pendientes, por favor, ahora más tarde, entonces lo subo y van trabajando sobre esa parte, complementando lo que quede del taller 6, las dudas que tengan las miramos en la próxima clase. Que descansen, por favor, se cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana. Profe, disculpa interrumpirte, pero antes de que se vayan, es que es para invitarlos a que por favor participen de el formulario que se envió por parte de ingeniería. Es un formulario para saber cómo los estudiantes especialmente están viendo la situación del paro, si están a favor, si están en contra, o sea, es más que todo para entender lo que está pasando en general, no es decisoria, sino por el contrario, es más informativa. Entonces pues invitarlos a que participen porque con eso pues se puede. Sí, hay asamblea este sábado, Rosángela. Entonces, para que con esa pues se pueda tomar una decisión, ya teniendo en cuenta la voz de todo el mundo. Entonces, y pues ahorita a las 4 hay también asamblea triestamentaria. Entonces, para que también participe. Muchas gracias, profe. Bueno. ¿Y ese formulario se los enviaron vía correo o lo tienen que descargar en alguna parte? Lo enviaron por masivo. Igual si a alguien de casualidad no le llegó, pues igual me puede decir a mí o le puede preguntar a cualquier compañero y con mucho gusto se le pasa. Bueno, perfecto. Joyce, muchas gracias. Juan Sebastián también recordó lo mismo que yo desde una reunión ahorita a las 4. Entonces,